Para Facebook. Buenas noches para todos, para los que se están conectando. Vamos a permitirnos unos minutos más para darle entrada a los que permanecen en sala de espera. ¿No? Siendo las 7:35 de la noche de hoy, jueves 23, queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy en este webinar en Alianza SPOC APLAFA, Jueves de Derechos Sexuales y de Salud Sexual Reproductiva. Nos acompaña hoy el doctor Hugo González, ginecólogo, presidente electo de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, especialista en cirugía laparoscópica avanzada, abordaje integral del dolor pélvico crónico en la mujer, endometriosis y endometriosis profunda infiltrante. Son términos que desconocemos, pero de una condición pues mucho más frecuente de la que pensamos y de la que queremos hablar en este mes de marzo, que es el mes amarillo, el mes de la concienciación sobre la endometriosis. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Pati. Gracias a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y a PLAFA por la invitación para hablar de un tema que verdaderamente me toma gran parte de la consulta mía a nivel institucional y privado, y es la endometriosis, la cual es una enfermedad que, como ya tú dijiste, tiene su mes, el mes de marzo, y en esta conferencia vamos a tratar de explicar a grandes rasgos qué es la enfermedad, cómo podemos detectarla, cuál es la importancia de esta enfermedad en el impacto de la salud sexual y reproductiva en las mujeres y cuál es la dinámica en cuanto a cómo debe ser el abordaje de esta y qué tiene de importante esta. Y me parece este espacio bastante interesante y muy bueno para que la población tenga acceso a la información de que esta enfermedad existe y que verdaderamente hay que prestarle la atención debida. Doctor, antes de comenzar me voy a permitir recordarle a los que nos acompañan dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. También la pueden hacer a través del chat. Las vamos a responder al final de la ponencia. Y pedirles a todos que sigan las redes sociales de APLAFA y de SPOC. 2 jueves al mes vamos a tener estos webinars con diversos temas hasta finalizar el año. Doctor, el público es suyo. Cuando quiera puede comenzar. Tú quitaste el compartir, tengo que compartir nuevamente, ¿verdad? No, espérate. Sí, debe compartir nuevamente, doctor. Ah, es que se me cerró, espérate, déjame abrirla. ¿Se ve ahora? No, todavía no. Debe darle a compartir abajo. Sí, espérate. Estoy moviendo aquí la ventana. Ahí va. ¿Se ve? Perfecto. ¿Ahora? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Déjame mover acá que tengo la... Muy bien. Bueno, el título de la conferencia de hoy, endometriosis. Endometriosis es una enfermedad que todos los años, en lo que es el gremio médico, sobre todo en la parte de nosotros los ginecólogos, ocupa mucho espacio en cuanto a información de esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad que yo la defino como una enfermedad en progresión. ¿Esto qué significa?
que en la actualidad hay muchos autores a nivel mundial estudiando esta enfermedad, porque esta enfermedad tiene la característica que a veces el diagnóstico no es tan sencillo y verdaderamente es una enfermedad que afecta la calidad de vida de millones de mujeres alrededor del mundo. Entonces vamos a definir qué es la endometriosis. La endometriosis la definimos como la presencia de tejido endometrial semejante a glándulas y estoma endometrial funcionantes sensible a estrógenos asociado a una respuesta inflamatoria fuera del útero. ¿Esto qué significa? Que este tejido que se llama endometrio, el cual la manifestación principal de esto o la función de este es alojar el embarazo cuando una paciente se embaraza y si no se embaraza viene la menstruación. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Este tejido se implanta fuera del útero y va a causar una gran respuesta inflamatoria y va a tener mucha actividad en todo lo que es la edad reproductiva de la mujer. ¿Qué significa esto? Mujeres que tienen edades entre 20 a 45 años y que están en edad reproductiva. Entonces, en esta animación vamos a ver en modo sencillo qué pasa. Aquí en la amarillo aparece el endometrio, es la cavidad que está dentro del útero. El útero entonces lo recubre. ¿Y qué va a pasar cuando hay endometriosis? Este tejido se implanta fuera del útero y se implanta en diferentes partes en la piel. Ya ven que puede haber en intestino, puede haber en vejiga, puede haber en la misma pared pélvica y esto va a traer acarreado toda la sintomatología que presenta la paciente. Entonces, hablemos un poquitito de historia. Esta es una enfermedad que, si bien en la actualidad se habla mucho, no significa que esta enfermedad sea de aparición reciente. Y vemos entonces, desde la época de Hipócrates, 460 a.C., ya en este papiro se describían síntomas de las mujeres relacionados que pudiera ser endometriosis, el síntoma principal que es el dolor con la menstruación. Asmocele en el 399 describe un cuadro de sofocación uterina y ven acá en los dibujos cómo las mujeres quedan tendidas del dolor y todo el séquito de personas tratando de ayudarlas porque están con verdaderamente mucho dolor a la menstruación. Y bueno, a través de la historia de la medicina, los métodos de tratamiento van cambiando con el tiempo y miren, en esta época, en la antigua Grecia, en aquellas pacientes que tenían dolor con la menstruación, las colgaban por los pies tratando de quitarle los dolores. Vemos en Inglaterra, le aplicaban flebotomías o sangrías a las pacientes, ven allí en esta figura cómo le hacen una incisión en el codo a la paciente y le van drenando sangre con el objetivo de que ella mejore su sintomatología. Y ya los chinos, hace muchos años, ellos describen su medicina tradicional para tratar lo que son los dolores con la menstruación. Entonces, lo primero es una enfermedad crónica. ¿Qué significa esto? Que una vez que lleguemos al diagnóstico de una paciente de endometriosis, la va a acompañar de por vida en su tiempo reproductivo. Esto podemos homologarlo. Hablar de la endometriosis de una paciente es hablar de que si tuviera, por ejemplo, una paciente con diabetes o una hipertensión, sería más o menos la analogía. ¿Esto qué significa? Que una vez que tengamos el diagnóstico, no vamos a tener cura. El objetivo siempre va a ser un buen control de la enfermedad para poder que la paciente tenga calidad de vida. Y tiene una alta incidencia. Se estima que más o menos entre el 6 al 10% de la población femenina mundial va a sufrir esta enfermedad. Esto tiene un verdadero impacto en los sistemas de salud a nivel mundial y un impacto en la mujer. Entonces, si vamos a cifras sencillas, imagínense acá en Panamá más o menos cuántas mujeres hay, habrán 2 millones, póngale ese 6 al 10%, cuántas mujeres pueden estar sufriendo endometriosis hoy en Panamá y cuántas mujeres que están naciendo hoy, bebés que están naciendo hoy en su futuro reproductivo, lastimosamente, haga lo que haga, se haga en la ciencia en la actualidad, van a sufrir de endometriosis. Y en pacientes que tienen dolor pélvico crónico, cuando vamos a buscar diagnósticos, la enfermedad tiene una alta incidencia como causa de dolor pélvico crónico, un 50-60%, teniendo en cuenta que lo que se ha estudiado hasta ahora, más o menos un 20% de la población femenina va a sufrir de dolor pélvico crónico, en las cuales, cuando hablamos de este término, la endometriosis marca como una de las causas, pero ojo, cuando hablamos de dolor pélvico crónico siempre van a haber varios factores adicionales como causa de dolor, pero la endometriosis es una que marca 50% para arriba como causa de dolor pélvico crónico. Y sí, causa infertilidad. Es tan amplio el porcentaje entre el 21 y 47% que hay pacientes que pueden sufrir endometriosis, se embarazan sin ningún problema, pero hay otras pacientes que no logran el embarazo con
facilidad a tener este diagnóstico de endometriosis y sobre todo va a estar relacionado con la edad y lo vamos a explicar más adelante en una diapositiva más adelante. Y es causa de atención de urgencia y genera muchas veces incapacidad en las pacientes. Muchas veces las pacientes tienen un peregrinar por los cuartos de urgencias cada vez que le viene la menstruación, quedan incapacitadas, les da mucho dolor, que no pueden controlar en la casa y a veces terminan en los cuartos de urgencias y lo que es peor aún, termina muchas veces con cirugías de urgencia que no necesariamente en ese tiempo quirúrgico se le va a resolver lo mejor que se pueda la enfermedad. Y el impacto en cuanto económico es bastante grande. Miren los datos de Estados Unidos, 20 billones de dólares por año. Estados Unidos gastan con temas relacionados directo o indirectamente con esta enfermedad. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar en cuanto a la enfermedad, no es una enfermedad común, no es una enfermedad rara, es una enfermedad al revés, es una enfermedad bastante común. Y esto es bien importante en este tipo de conferencias, que la población esté alerta de que la enfermedad existe y una vez que se diagnostique, no es que la paciente tenga un bicho raro. Lastimosamente, como ya expliqué, gran cantidad de pacientes van a sufrir la enfermedad y lo importante es una detección temprana para hacer un tratamiento adecuado en el tiempo y que la paciente se mantenga lo más estable que se pueda. El post al ladito el mes de la endometriosis, el mes de marzo, y vemos aquí en esta figura cómo se plasma cada vez que la paciente le da la menstruación, la cara de angustia que tiene por el dolor que le causa la enfermedad. Y sí, el impacto es considerable. Muchas veces las pacientes, cada vez que le viene la menstruación, verdaderamente terminan incapacitadas. Son pacientes que a veces faltan al trabajo, muchas veces son incomprendidas, muchas veces se le tilda de que cómo que tú no aguantas la menstruación. Y esto es bien importante de que se entienda la enfermedad y que cuando una paciente manifieste dolor hay que creerle y verdaderamente hay que tratar de ayudar en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Incidencia entonces por edad. La enfermedad es tan variable que puede haber incidencia tanto en pacientes jóvenes por debajo de los 20 años, en pacientes en edad reproductiva, que es lo que más se da, la década de los 20, la década de los 40, pero también incluso puede haber síntomas de la enfermedad cerca de la menopausia, incluso un porcentaje menor de pacientes después de la menopausia. Pero la mayor concentración de la enfermedad se da en la década de los 20, en la década de los 30 y en la década de los 40. Esto va a ser mucho menos en adolescentes y en pacientes ya cercanos a los 50 años, pero no es descabellado que una paciente, incluso después de la menopausia, tengamos que entrar al equipo de endometriosis a operarla porque queda con secuelas de la enfermedad y hay que hacer algún tipo de limpieza respecto a la enfermedad. Entonces, en cuanto a la causa, no existe una causa exacta de la enfermedad en este momento. Hay muchas teorías al respecto. Han habido, esta es la teoría, creo que la número 10, 9, 10 de las tantas que ha habido, pero esta es la más aceptada actualmente. Se habla de una teoría genética y epigenética. ¿Qué significa esto? Que habría un factor genético que estaría influenciando que la enfermedad se dé en las pacientes. Y esto se explica muchas veces en la familia. Tenemos tías, tenemos abuelas, tenemos hijas que pueden tener la enfermedad en una misma familia. Entonces ahí tenemos un factor hereditario. Y epigenético, ¿qué significa? Que tú tienes el gen, pero no necesariamente vas a desarrollar la enfermedad. Significa que pueden haber factores que van a incidir a que desarrolles la enfermedad. Por ejemplo, cómo te alimentas, por ejemplo, la polución ambiental, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual a repetición, que pueden desencadenar que el gen se exprese y desarrolle la enfermedad. Y acá abajo, en lo último, en donde aparecen los círculos, se dan los tipos de enfermedad que vamos a escribir casi al final de la conferencia. Miren qué interesante esta gráfica de la revista JAMA, una de las revistas más importantes a nivel médico, publicada en el año 1946, donde ellos ya hablaban de la incidencia de la enfermedad que se daba en pacientes de menos de 20 años, en pacientes adolescentes. Y vemos casos, pocos, pero descritos, en niñas entre 10 y 13 años, 14 y 16 años, pero la mayor incidencia ya de diagnóstico de la enfermedad como tal entre 17 y 19 años. Pero si vamos al conglomerado total de las pacientes, es baja la incidencia, pero no es descabellado que un adolescente pueda tener la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Es lo que pasamos a escribir en las siguientes diapositivas. Uno, esto es un mensaje que yo lo digo con bastante claridad y es bien importante que la población esté enterada de esto. La menstruación no debe doler. Eso de que cada vez que una chica menstrua tenga que no ir a la escuela, tenga que faltar al trabajo, tenga que tomar medicamentos para el dolor cada vez que le dé la menstruación, eso no es normal.
esa cultura de que la mujer viene a aguantar dolor, eso son paradigmas que hay que romper. La menstruación no debe doler, debe dar uno que otro disconfort, uno que otro culiquito, debe ser algo pasajero, esporádico, no es que cada vez que tenga la menstruación usted tome una pastilla para el dolor. Tampoco es aceptable de que, bueno, este periodo me fue bien, pero dentro de los 2 siguientes periodos, el tercer periodo me da un dolor y tengo que tomar pastillas. Si eso pasa, algo está ocurriendo y eso hay que investigarlo y llegar a un diagnóstico de qué puede estar pasando por la cual la chica tenga que estar tomando medicamentos para el dolor, la chica se esté incapacitando cada vez que le venga la menstruación. Entonces, el principal síntoma, el primero que aparece en la mayoría de las pacientes es la dismenorrea. ¿Y qué es la dismenorrea? Es el dolor que se da con la menstruación. Ustedes ven aquí en la foto cómo está la chica hincada del dolor y cada paciente va a vivir el dolor de una manera diferente. Ninguna paciente es igual en cuanto a la experiencia del dolor. Ningún ser humano experimenta el dolor igual. No tenemos las máquinas todavía que nos midan qué tanto dolor tiene un paciente. Entonces, lo importante, uno como médico debe creerle al paciente como primera medida, investigar qué está pasando y tratar de llegar a conclusiones y un diagnóstico y a un tratamiento para que la paciente no quede así cada vez que le dé la menstruación. Hay pacientes incluso que el dolor puede comenzar un par de días antes de la menstruación. Hay pacientes que escriben, mira, la menstruación a mí no me da tanto, pero me da después. Eso puede ser variable entre cada paciente. Entonces la enfermedad ya ven cómo se va enmarañando en cuanto a sintomatología que no es exacta en todas las pacientes. Dolor pélvico. Las pacientes, conforme va pasando el tiempo, si bien el principal síntoma, por ejemplo, empiezas a los 20 años con dolor con la menstruación, no le prestas mucha atención, te dicen que tienes que aguantarte dolor, que eso es normal, vas avanzando en los años y ya cuando estás por los 26, 27 años, ese dolor se te va aumentando, incluso puede pasar que el dolor te dé sin tener la menstruación. Entonces son datos que van dando las pacientes que nos van orientando que, bueno, la enfermedad puede ir progresando. Y muchas describen sensación de inflamación, una sensación como de pesadez en la piel, doctor, yo me siento hinchada, cada vez que me viene la regla, los pantalones jeans no me quedan, o días después de la regla se me sopla la pelvis, el abdomen y no me quedan. Todo esto forma parte de los síntomas de disconfort en la paciente que nos tienen que orientar al médico, oye, esta paciente puede tener endometriosis. Dispareunia, otro síntoma que puede aparecer, regularmente va apareciendo de los 25 años para arriba, pero puede aparecer antes. Esto depende si la paciente tiene vida sexual o no. La dispareunia, ¿qué es? Dolor con las relaciones sexuales. Esto no es normal, es otro concepto que las pacientes deben tener claro. Cuando tengan su vida sexual, la sexualidad debe ser placentera para los dos, tanto para el hombre como la mujer. La mujer no tiene por qué estar aguantándose, tolerando que cada vez que tenga relaciones sexuales le duela. Y muchas pacientes, cuando yo le pregunto en la consulta, oye, ¿tú tienes dolor con las relaciones sexuales? Me dicen no, pero cuando le invierto la pregunta y le digo, oye, hay posiciones que tú no haces porque sabes que te va a doler, y la gran mayoría me dice, sí, doctor. Entonces, la conclusión es que si tú tienes dolor con las relaciones sexuales, tienes dispareunia, hay que abordar esto y esto hay que tratar de quitártelo para que tú tengas calidad de vida en tu sexualidad. Disquesia. ¿Qué es la disquesia? Conforme la enfermedad puede ir avanzando y puede ir atacando a otros órganos, por ejemplo, el recto, la disquesia es el dolor a la defecación, sobre todo cuando tiene la menstruación la paciente. Y como muchos la describen, mira, doctor, yo siento como un puñal que me pasan por allá abajo. Doctor, yo siento como un público intenso cada vez que voy al baño a defecar cuando tengo la menstruación y verdaderamente es horrible. Otras te dicen, no, me da uno que otro culiquito. Entonces la enfermedad es muchas veces variable en cuanto a la intensidad de la sintomatología que puede presentar la paciente. Otros síntomas que puede presentar la paciente, estreñimiento. Doctor, yo voy al baño a defecar cada 2 o 3 días. Eso no es normal. El estreñimiento es otro factor de dolor. Son cosas que uno tiene que ir aplacando y nivelando para que la paciente tenga la menor sintomatología que se pueda. También muchas describen diarrea con las menstruaciones. Todos estos son síntomas de alarma que uno como médico debe de indagar y preguntar a la paciente para tratar de llegar a un diagnóstico de sospecha de la enfermedad. Y sí, muchas pacientes pueden tener infertilidad. Regularmente, la endometriosis causa infertilidad en pacientes arriba de los 30 años. Se habla de muchos mecanismos, muchas veces se habla de que hay en el ambiente que crea la enfermedad es tóxico para los espermatozoides y esto alteraría que el espermatozoide pueda llegar donde el óvulo y provocar la fertilización.
Incluso la enfermedad, conforme va avanzando, vamos pasando en edad 34, 35, 36 años, puede llegar a endometriosis profunda infiltrante, y en estos casos hay una distorsión grande de la anatomía de la paciente. Las trompas de falopio se pueden tapar, que son las carreteras donde se encuentra el óvulo con el espermatozoide, y esto puede causar la infertilidad. Pero miren qué contrasentido la enfermedad, que hay pacientes que pueden tener una afectación bastante grande a la enfermedad y pueden lograr embarazo espontáneo. Entonces, esto es muy variable. Cada paciente es un caso único, cada paciente debe ser evaluada, y la enfermedad no se comporta igual en todas las pacientes. Cada paciente es única en cuanto a la presentación de la enfermedad. Miren esta tabla, aquí yo lo digo como la endometriosis es la gran simuladora. ¿Qué significa esto? Que muchas veces pues, nos confunde a los médicos. Nosotros, la paciente presenta los síntomas que le acabo de decir y la confundimos, por ejemplo, dismenorrea, que es el dolor con la menstruación. No tiene adenomiosis. Adenomiosis es cuando la endometriosis infiltra el útero, y la característica es sí, dolor con la menstruación, pero la adenomiosis da mucho cólico más de tipo central en la pelvis, y la paciente tiende a tener sangrados muy abundantes. También, si captamos a la paciente en edades tempranas, por debajo de 20 años, bueno, puede ser una dismenorrea primaria, y vamos entonces, como quien dice, difumando el diagnóstico de sospecha, y eso hace que muchas veces, la mayoría de las veces, el diagnóstico de la enfermedad venga 5, 6, 7 u 8 años después de que la paciente empieza la sintomatología. Dolor pélvico lo confundimos a veces con intestino irritable, dolor neuropático, adherencias, pero ojo, como yo expliqué anteriormente, en cuanto a dolor pélvico crónico, la endometriosis no es la única causa de la enfermedad. Entonces tenemos que afinar los diagnósticos, y sí, la paciente puede tener además de endometriosis tanto el intestino irritable como dolor neuropático, como cuadros miofaciales. Entonces lo importante en la consulta es poder detectar, además de la endometriosis, todos aquellos factores relacionados que pueden estarle provocando dolor, y no concentrarnos en un solo diagnóstico, porque a través de los estudios, a través de muchos años, de muchos expertos, de muchas clínicas alrededor del mundo, de muchos grupos, se ha visto que un alto porcentaje de las pacientes, estamos hablando de más de un 40-50%, que tienen endometriosis, muchas veces tienen otra enfermedad ahí ocultita, pero que también le está provocando todos los síntomas que tiene la paciente. Y bueno, en este post yo la catalogo a la enfermedad con la enfermedad de las múltiples caras, de los múltiples síntomas, de las múltiples presentaciones. No es igual en todas las pacientes. Entonces, este es el mensaje que les quiero dar, de que sí, no podemos equiparar en cuanto ni a diagnóstico ni manejo de tratamiento a cada paciente por igual. Cada paciente es única, y hay que tratar de buscar todas esas caras que tiene la enfermedad para poder llegar a un buen puerto en cuanto a estabilizar a la paciente y que la paciente tenga calidad de vida. Entonces, los tipos de endometriosis, de esto se ha hablado mucho en la ciencia con respecto a cómo nosotros vemos la enfermedad, cómo la diagnosticamos o qué tipo de enfermedad hay. Entonces, según el fenotipo y su localización, hay tres grandes descripciones en cuanto a la enfermedad. Uno, la endometriosis peritoneal, que es la más pequeñita, donde dicen las lesiones, afecta a lo que es el peritoneo, es la membrana que recubre todos los órganos internos del abdomen y la pelvis, y es la mayoría de las pacientes. La mayoría va a tener la endometriosis peritoneal, pero otro porcentaje, el 25%, va a poder tener endometrioma. ¿Qué es el endometrioma? Es cuando la enfermedad ataca los ovarios, que es otra de las causas de infertilidad, que el ovario se llena de sangre y genera mucho dolor en las pacientes. Y un menor porcentaje, que es la fase más avanzada de la enfermedad, que es la endometriosis profunda infiltrante. ¿Esto qué significa? Que ya la endometriosis penetra, por ejemplo, el recto, puede penetrar uréteres, puede penetrar en la vejiga, puede irse incluso hasta el diafragma, ya cuando es extrapélvica, y ya esto va complicando más la cosa, porque cuando diagnosticamos este tipo de enfermedad avanzada, que regularmente se da en pacientes entre los 31 y 45 años, el abordaje debe ser multidisciplinario. Aquí entonces el ginecólogo solito no la va a abordar, tiene que tener un equipo con bastante experiencia, porque si esta paciente necesita cirugía, son cirugías muy extensas, son cirugías altamente complicables, y debe ser abordada por un equipo multidisciplinario. Hablar de un 2 a 3% parecería poco, pero no lo es. ¿Por qué? Porque si vamos a la incidencia general de la enfermedad, estamos hablando de un 6 a 10%. Entonces, saquen cifras, ¿cuántas pueden haber de verdad dando vueltas con endometriosis profunda infiltrante y que no tienen el diagnóstico adecuado para poderlas ayudar? Pero no solo hablamos de endometriosis de la pelvis, hablamos que la endometriosis puede localizarse fuera de la pelvis. Entonces, en este cuadro
Miren qué interesante, habla que puede haber endometriosis en el cerebro, puede haber en la nariz, puede haber en los músculos, puede haber en el ombligo, puede haber en la cicatriz, por ejemplo, una cesárea. Son definidas como otros casos. ¿Por qué otros casos? Porque si vamos al porcentaje, se da muy poco, pero no es descabellado que se dé. El único lugar que yo creo que no he visto, no existe, por ejemplo, endometriosis en el cabello. El resto del cuerpo de la mujer puede tener siembra de la enfermedad. Lo importante es detectarlo y proceder a un tratamiento adecuado de esto. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la endometriosis? Uno, cuadro clínico. Dolor con la menstruación, dolor con las relaciones sexuales, puede tener estreñimiento combinado con dolor a la defecación y ubicarnos en qué edad tiene la paciente. Vamos a un examen físico donde vamos a buscar puntos dolorosos, vemos cómo están los órganos internos, si están fijos o no están fijos, son cuestiones del examen clínico de uno como médico y físico. Y estudios complementarios que en el mismo consultorio con un ultrasonido sencillo, por lo menos vemos cómo están las trompas de falopio, si están dilatadas o no, y vemos sobre todo cómo está el ovario, si está lleno de sangre o no está lleno de sangre. Con estas herramientas, el médico tiene para decir, hay una alta sospecha que esta paciente tiene endometriosis y puede iniciar un tratamiento. No es necesario, cuando hay sospecha de diagnóstico y sobre todo si son pacientes jóvenes, ir a una cirugía inmediatamente. ¿Por qué? Porque la enfermedad es progresiva. Y mientras más temprano yo opero una paciente, probablemente la estoy condenando a que sea reintervenida más adelante con los años. Entonces, lo que se estila en este momento es iniciar un tratamiento medicamentoso oportuno, tratando de aplacar toda la sintomatología que no solamente va de dar anticonceptivos, va de la mano de estilos de vida en cuanto a alimentación, estilos de vida en cuanto a hacer ejercicio, y detectar todo aquel factor adicional diferente a endometriosis que le cause dolor a la paciente. Entonces, vuelvo y repito, no es sinónimo decirle a una paciente que tiene endometriosis que vamos a ir a cirugía inmediatamente. Si sospechamos que la paciente tiene, por ejemplo, la ubicamos entre los 31 y 35 años, mira, esta paciente por los síntomas que me está presentando tiene una endometriosis profunda infiltrante, ya hay estudios que nos ayudan a hacer un diagnóstico preoperatorio si la paciente necesita cirugía. Y son los estudios de un ultrasonido hecho por un experto o una resonancia magnética nuclear también hecha por un experto. Personas que estén entrenadas, que tengan ese estudio adicional y que tengan la casuística para poder diagnosticar las lesiones adecuadamente, cosa que nos dé los datos al equipo de endometriosis profunda, por ir a una cirugía de calidad en cuanto a la extirpación de las lesiones donde están y poder que la paciente mejore su calidad de vida. Entonces sí, dividimos en dos grandes tratamientos en cuanto a la endometriosis. A la derecha, el tratamiento medicamentoso, que es lo primerito que se debe hacer. Se inicia un tratamiento, se pone ensayo de 3 a 4 meses y dependiendo de la respuesta de la paciente, uno decide si tiene que ir a cirugía o no. Les adelanto. Hay un grupo de pacientes que a pesar de lo que hagamos, todas las medidas que hagamos o integramos, va a tener que ser operada de todas maneras. ¿Qué porcentaje más o menos del conglomerado de las pacientes? Un 15 a 20%. Entonces, ¿cuál es el objetivo de dar un tratamiento medicamentoso inicial sin tener un diagnóstico quirúrgico? Es que la gran mayoría de las pacientes se va a beneficiar de que le quitemos todos los síntomas con la simple medida de darle un tratamiento medicamentoso. Y enfocar entonces, sí, en ese porcentaje que no se nos suba más allá del 15%, aquella paciente que necesite cirugía. Ustedes imagínense, nomás, si nosotros tuviéramos que operar al 10% de la población femenina, para llegar nada más a un diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad. Esto no tiene sentido desde el punto de vista sanitario y no es nada práctico. Pueden tener los quirófanos abiertos las 24 horas y jamás vamos a llegar a cubrir un 10% de la población para decir que, bueno, tú tienes endometriosis. Si la paciente tiene muy buena respuesta al tratamiento medicamentoso, lo que hay que explicarle claramente que el tratamiento no la va a curar. Eso es algo que por ahora es el consenso mundial, la va a estabilizar, le va a dar calidad de vida y el principio es igualito como les expliqué al principio de la conferencia. Es como si fuera una hipertensión, es como si fuera una diabetes. El hipertenso, mientras esté tomando sus medicamentos para la hipertensión, cada vez que se tome la presión debe estar normal. Si él no toma su medicación o la toma de vez en cuando, cada vez que se la tome va a salir alta. Y el objetivo del tratamiento no es que salga alta, el objetivo del tratamiento es que salga siempre normal. Esto es más o menos equiparable. Y sí, y si la paciente necesita cirugía porque el tratamiento medicamentoso no funciona adecuadamente, porque hay un grupo que no les va a funcionar,
esa paciente debe ir a cirugía, estudiar adecuadamente y ofrecer la mejor cirugía que se pueda, que debe de ser por mínima invasión. ¿Qué significa esto? La cirugía abierta no es el tratamiento moderno para la endometriosis. El tratamiento moderno es por mínima invasión, con cámaras de alta definición en las cuales podemos ver muy bien los espacios de la pelvis, se pueden ver muy bien las lesiones y tenemos acceso a áreas que con la cirugía abierta no la vamos a tener. Entonces, eso también es importante en cuanto al abordaje del tratamiento de la paciente. Entonces, vamos concluyendo la conferencia. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos médicos en cuanto a esta enfermedad? Uno, detección temprana. Poder iniciar un tratamiento adecuado y que la paciente interiorice, yo sufro de endometriosis y yo necesito un tratamiento. Y tener esa disciplina de que el tratamiento debe ser permanente. No hay medicación en este momento que yo le dé a una paciente y yo le diga que la curé. Eso no existe. Existe el objetivo claro de darle calidad de vida. Entonces, además de la detección, iniciar un tratamiento. El tratamiento es crónico. Mientras la paciente tenga vida, edad de menstruación, debe recibir un tratamiento para que no esté vagando por los cuartos de urgencia, para que no se esté incapacitando, para que pueda tener calidad de vida sexual y reproductiva. Y sí, calidad de vida es el objetivo del tratamiento, siempre debe ser el objetivo del tratamiento, que la paciente esté sintonizada en cuanto a su diagnóstico y con las herramientas que contamos actualmente, tanto médicas como quirúrgicas, esto se puede lograr. Claro que se puede lograr. Entonces es bien importante, como ya les expliqué al principio de este tipo de conferencias, para que la población sepa que la enfermedad existe, no es nada misterioso, no es nada que empezó ahora, no es una moda, es una enfermedad que siempre ha estado, pero que la ciencia la ha estudiado tanto que hemos ido avanzando en cuanto a la detección, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de esta. Bueno, quería agradecerles la oportunidad de presentarles esta conferencia. Gracias a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, gracias a PLAFA. Quedo abierto entonces a todas las inquietudes que tenga el público respecto a la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya tenemos 2 preguntas por aquí y yo tengo unas cuantas en redes sociales. Creo que uno de los aspectos importantes es el efecto que tiene esta condición sobre la fertilidad. Una de las preguntas es, ¿hasta qué edad es ideal para congelar óvulos en el caso de una paciente con endometriosis, dado que esta condición pues le afecta a todas sus trompas, ovarios? Si lo congelador óvulo, estamos hablando que probablemente la paciente que pregunta ella es una profesional que está estudiando y no ve desde el punto de vista de ella en el futuro Ok, cercano buscar un embarazo. Regularmente la recomendación que se ha estudiado es antes de los 35 años en las pacientes con endometriosis que puedan cosechar sus óvulos para congelarlos y logren embarazo más adelante. Pero eso va de la mano de una evaluación del caso de cada una. Eso no es una regla matemática, pero la cosecha de óvulos regularmente los expertos en infertilidad recomiendan antes de los 35 años, de la edad ideal para una paciente con endometriosis, 32 años. Pero se recomienda antes de los 35, ese sería la mejor época para poder cosechar los óvulos. doctor, ¿la dismenorrea por endometriosis responde o es una consecuencia de los AINES? Dentro del tratamiento del arsenal sí están los antiinflamatorios combinados con anticonceptivos orientados a la endometriosis, pero el tratamiento de base debe ser siempre un anticonceptivo orientado a la endometriosis y los antiinflamatorios son de rescate. Regularmente en chicas más jóvenes se inicia siempre con antiinflamatorios porque estamos con la disyuntiva, tiene dismenorrea primaria o tiene endometriosis. Pero sí, forma parte del arsenal de tratamiento, pero eso, el tratamiento no es que va a tomar antiinflamatorios todo el mes. Son dosis de ataque, de rescate, que no deben pasar los 3, 4, 5 días, porque puede traer sus consecuencias el tomar el exceso de este tipo de medicamentos. Usted habló de que no es una condición que no tiene cura y que Ajá. su tratamiento pues va a variar dependiendo de las condiciones de la población y que está más orientado a mejorar su calidad de vida. Viendo desde este punto, la pregunta es, ¿puede prevenirse? ¿Es una condición genética? ¿Desde qué edad podemos conseguir pacientes con endometriosis? Ahí en el cuadro que le mostré, regularmente, la mayoría de las pacientes son captadas después de los 20 años.
en menos en la adolescencia, no es descabellado incluso niñas de 12, 13 años como te puse allí. Eso es variable, eso va a depender de muchas cosas en la población. Prevenirse como tal, si vieron en el cuadro de la teoría epigenética, sería más encaminado en este momento a estilo de vida. Hacer ejercicios, evitar comidas multiprocesadas, evitar el azúcar. Pero que yo te diga a ti que hay una medida como tal que me prevenga 100% la enfermedad, en este momento no. Los estudios están encaminados de que si verdaderamente la parte epigenética es importante, bueno, habría que ver en el estudio del genoma humano si más adelante se puede hacer ese tipo de intervenciones de prevenir a través de que el gen no se exprese. Pero regularmente lo que se recomienda, evite la vida sedentaria, haga ejercicio, evite comidas que le pueden provocar inflamación. Una persona nos pone aquí, la endometriosis puede verse a través de un eco con forma de masa que podamos confundir con algún tumor o condición cancerosa. Sí, puede pasar, como yo le puse en el post de la gran simuladora. Entonces, por eso es importante cuando sospechamos, cuando vemos tumoraciones, estamos hablando de endometriosis profunda infiltrante. Es muy importante la clínica que presenta la paciente. La clínica de endometriosis en ese aspecto es bien clara. Y el síntoma, ¿cómo sería? El síntoma principal o el síntoma directriz es siempre el dolor, que va de la mano de una historia de que cuando se desarrolló empezó con los dolores, que le fue aumentando a los 20 años, y siempre dolor con la menstruación. Hay una historia previa. Y cuando se hacen los ultrasonidos para detectar endometriosis profunda infiltrante, debe ser por un experto al respecto. O sea, no tenemos una homologación de que todos los profesionales de salud sabemos hacer ese tipo de ultrasonido. Para eso hay que tener un entrenamiento adicional. Pero primero hay que sospecharla, ¿no? Y mandarla entonces con el experto para que haga el estudio. Y creo que esta es una pregunta medio técnica, pero una paciente con endometriosis con dolor localizado en el lado izquierdo de la pelvis de manera persistente por más de 4 meses. ¿Qué estudios recomienda usted? ¿Qué recomiendo yo? Debe ser ¿Qué estudios evaluada. recomienda después de esa condición? Debe ser evaluada, nuevamente reevaluada. Habría que ver, tenemos que ver factores de edad, tenemos que ver si tiene estudios o no, o sea, hay que evaluarla. Yo no te podría decir en este momento del lado izquierdo, te pongo un ejemplo, ¿qué hay del lado izquierdo? Tenemos parte del recto sigmoides, tenemos uréter de ese lado, tenemos nervios a ambos lados de la pelvis también, o sea, habría que ver el caso especial de la paciente, pero decirte si le duele al lado izquierdo, ¿qué es en este momento? No, hay que estudiarla. Déjenme buscar, que me habían hecho otra pregunta por aquí, pero como también a veces se solapan, lo que no quiero es ser reiterativa. Endometriosis y dolor pélvico crónico. Ajá. ¿Van juntas? O sea, ¿toda paciente con endometriosis puede presentar dolor pélvico crónico o esta es una condición, en el caso del dolor pélvico crónico, que puede presentarse sin necesidad de una condición de Bien. endometriosis? Años atrás la endometriosis no era incluida de primera instancia como dolor pélvico crónico. En el año 2020, la definición de dolor pélvico se modificó y se le agregó la endometriosis como causa de dolor pélvico crónico con la condición para que califique como dolor pélvico crónico que afecte la calidad de vida significativamente de la paciente y con una duración de dolor mayor a 3 meses en ciertas escuelas, otras dicen que 6 meses, pero sí, la endometriosis puede ser considerada, dependiendo de la sintomatología del paciente, como causa de dolor pélvico crónico. Lo más importante cuando uno define o le explica a una paciente, tú sufres de dolor pélvico crónico, es que el dolor pélvico crónico regularmente no tiene una causa única, regularmente tiene causas múltiples y la endometriosis puede ser una de estas causas, no la única. En su experiencia, el medicamento Visan o Visane es útil para pacientes con endometriosis. Sí es útil como el arsenal de medicamentos que contamos en la actualidad, no es el único medicamento, hay muchos medicamentos y cada paciente va a tener su medicamento en específico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes que le va muy bien con el Visane, hay pacientes que no le va tan bien, hay pacientes que hacen reacciones, hay pacientes que se ponen, por ejemplo, muy nerviosas al tomar medicamentos.
Hay pacientes que se ponen, que dicen, no, yo no lo tolero, yo me siento mal, yo me siento muy nerviosa, o hay pacientes que empiezan a sangrar. Cada paciente es única en cuanto a la respuesta con un medicamento. No existe un único medicamento, no existe un único tratamiento. Existen pacientes a las cuales yo tengo que adaptar la medicación que necesitan. ¿Puede reaparecer, doctor, después de una cirugía? No es que reaparezca, es que siempre está allí. Okay. Es definida como una enfermedad crónica. Cuando uno hace una cirugía, el objetivo es reducir lo más que se pueda la enfermedad para que el tratamiento medicamentoso tenga mejor efecto. Ya expliqué que a la mayoría de los pacientes iniciamos con el tratamiento medicamentoso, excepto que yo detecte algún trastorno funcional en mi examen, con estudios complementarios, por ejemplo, que una paciente tenga afectación de un uréter, el uréter esté dilatado y esa paciente esté a punto de perder un riñón, hagamos directamente a cirugía porque hay una fibrosis que me está afectando el uréter. Pero en aquella paciente en la cual yo le doy un tratamiento medicamentoso, no hubo una respuesta adecuada, yo voy a cirugía para hacer una reducción lo más que se pueda de la enfermedad, tratando de hacer una cirugía lo más completa posible, y esa paciente pasa a un tratamiento de mantenimiento, que puede ser con una molécula diferente, pero no es que yo la operé y la curé. Yo la operé, va a un seguimiento, y aquí cambiamos los tantos. Yo le digo a los pacientes, mira, tú antes de ir a una cirugía, la enfermedad te domina a ti. El objetivo de la cirugía es que tú pases a dominar la enfermedad y con mínimas intervenciones de medicamentos logremos de que tú te sientas como si estuvieras curada. Pero en ningún momento podemos hablar en este momento de términos de curación, ni quirúrgica, ni curación por medicación. Debe ser vista tal cual como una enfermedad crónica en la cual tiene que tener un seguimiento de esta con un tratamiento siempre de base. Pregunta importante. Si me retiraron el útero, ¿estoy en riesgo de padecer endometriosis? Dado que usted planteó que puede estar en... Perfecto. El primer concepto que antes se manejaba, que hacer la histerectomía era el tratamiento definitivo de la endometriosis. La histerectomía no es el tratamiento definitivo de la endometriosis, eso ya se ha probado. Si vieron en la definición, la enfermedad está regada en la pelvis. Quitar el útero significa que la paciente no va a menstruar más. El mayor disconfort de la mayoría de las pacientes es con la menstruación. Pero ojo, la enfermedad, la mayoría de los síntomas es en la fase de edad reproductiva. Yo no puedo agarrar a una paciente que tiene, por ejemplo, 25 años, nunca se ha embarazado, tiene expectativa de embarazarse, y decirle, no, mira, hay que quitarte el útero porque tú tienes endometriosis. Eso no procede de esa manera. Procede dependiendo de la edad de la paciente, qué expectativa tiene ella o no de fertilidad, y al final del camino siempre va a haber un plan A, B y C cuando vamos a cirugía. La histerectomía puede ser uno de los planes, pero debe ir acompañada, sobre todo cuando la paciente tiene diagnóstico de endometriosis profunda infiltrante y ya cumplió su etapa reproductiva, por lo menos tuvo un hijo y no quiere tener más hijos, se considera la histerectomía para que no menstrue más. ¿En qué caso la histerectomía sí se considera relativamente curativo? En aquella paciente que tiene diagnóstico comprobado de adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Cuando la endometriosis ataca las capas del músculo del útero, como ya expliqué anteriormente, y la paciente manifiesta mucho sangrado con la menstruación y mucho cólico central. En esos casos, sería una indicación sí de histerectomía, teniendo también en cuenta el deseo reproductivo de la paciente. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta para definir o decidir el tratamiento. Pero la histerectomía no cura la endometriosis. Si yo hago una histerectomía a una paciente, por ejemplo, que tiene un diagnóstico de endometriosis que infiltró el recto, y yo me remito solamente a quitar el útero, puede que la paciente se le quiten los síntomas por un tiempo, pero al tener ese nódulo en el recto, ella va a poder presentar sintomatología nuevamente rectal con el tiempo y va a haber que entrar nuevamente a operarla y sacarle el nódulo que tiene en el recto. Y eso me ha pasado con relativa frecuencia a pacientes que se le han hecho histerectomía y hemos tenido que entrar a resecar nódulos en recto porque la paciente reinicia la sintomatología. Y al revés, doctor. O sea, la histerectomía no es tratamiento de la endometriosis, pero... Definitivo. Pero al revés, si no tenía esa condición, por decirlo así, o no me la habían diagnosticado y me realizan una extracción de útero, ¿tengo riesgo igualmente de desarrollar endometriosis si esa fuera una condición que tengo de...?
Me estás tratando de decir que va a una esterectomía y descubren que tienen endometriosis en la cirugía. Ajá. Perfecto. La enfermedad, la característica es sintomatología dependiente. Muchas veces se entra, estamos hablando que la mayoría de las pacientes tienen endometriosis peritoneal. La endometriosis peritoneal se subdivide en endometriosis sutil y endometriosis de lesiones clásicas. Cuando es endometriosis sutil, la mayoría de las pacientes no tienen síntomas. Si yo entro en una esterectomía, la paciente no refirió síntomas y yo tengo como hallazgo de que tiene lesiones de endometriosis pero está asintomática, ahí queda. O sea, no significa que ella vaya a desarrollar la enfermedad, porque estamos hablando que si va a una histerectomía regularmente, este tipo de pacientes van porque tienen fibromas uterinos, son pacientes que tienen más de 40 años, son pacientes que ya cumplieron su fertilidad. No significa 100% que vaya a desarrollar enfermedad y no está indicado en el tiempo quirúrgico, si ella está asintomática, proceder a hacer una amplia extirpación porque no tiene síntomas. Me remito a este post, la enfermedad de las 1000 caras. Hay pacientes que pueden tener poquitas lesiones y manifestar una gran sintomatología, o hay pacientes que pueden tener un montón de lesiones y manifestar poca sintomatología. El enfoque del tratamiento siempre va a ir orientado a la sintomatología que presenta la paciente. Hay una última pregunta que me voy a permitir hacerla antes de que cerremos. Bueno, hay una pregunta que yo creo que ya le hemos hecho reiteradamente, las condiciones o los síntomas. Hablamos de dismenorrea, de un tratamiento por más de 3 meses, dolor intestinal. Una paciente de 24 años sin duda pues, debe ser revisada por posible endometriosis. Sí. Creo que esta es una pregunta válida. ¿Se puede diagnosticar endometriosis durante el embarazo y qué tanto puede afectar la endometriosis a un embarazo? Bien. Cuando una paciente se embaraza y tiene endometriosis, lo primero, deja de menstruar. Y hay un órgano que aparece con el embarazo que se llama placenta. La placenta produce grandes cantidades de progesterona y estrógeno, sobre todo la progesterona en cuanto a endometriosis. La base de los tratamientos medicamentosos es a base de esta hormona. Regularmente, la paciente que se embaraza, los síntomas desaparecen. No se curan. Bueno, me cure. Entra en reacción a la enfermedad, pueden. Demos unos minutos que el doctor tiene una falla técnica. A ver si regresa. Le están molestando. Entonces, ya ves que es muy variable, pero el embarazo no es descabellado con la enfermedad y muchas pacientes que se embarazan llegan a buen puerto aún teniendo la enfermedad. Eso sí, una vez que salgan del embarazo, tienes que estar clara de que sufre la enfermedad y que tiene que ir a un control a largo plazo de esta. Como última pregunta, doctor. Usted habló de que el tratamiento no debe ser interrumpido y que Así el es. enojez forma parte de este tratamiento. Entonces, ¿deben tomarlo de por vida sin No. pausa? En cuanto a moléculas, no funciona de esa manera. El Dionogés es una de las moléculas, si damos por mucho tiempo una sola molécula, por ejemplo, el Dionogés es una progestina, podemos tener problemas de desmineralización ósea, se puede empezar a adelgazar los huesos. Entonces ahí está el arte del tratamiento en cuanto a endometriosis, que uno va relevando, uno va alternando las moléculas, a veces combinadas que tengan estrógeno, a veces el progestágeno solo. Tenemos también los dispositivos intrauterinos, que no desean embarazo prontamente, donde la dosis no es tan sistémica que vaya a afectar la mineralización ósea. Entonces, no hay una sola molécula, hay múltiples moléculas y uno debe ir alternando los métodos de tratamiento para que vayamos, como quien dice, picando la pelota hacia adelante y que la paciente se mantenga lo más estable que se pueda. Bueno, hemos llegado a una hora de webinar. Por favor, aquellos que tienen preguntas pendientes las pueden hacer llegar a través del Instagram de Aplafa y de Spock, @aplafa, @spockpma. Con mucho gusto contactemos al doctor González para que a través de pequeñas cápsulas le podamos dar respuesta a las preguntas que quedan pendientes. Doctor, me permito el cierre, dejarle unos minutos antes de retirarnos para unas palabras. Bueno, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de esta enfermedad, que es una enfermedad que tiene su mes y casualmente estamos en el mes de la endometriosis. Espero que haya sido mucho provecho para todo el público que ingresó al webinar y bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, para quienes están preguntando cómo contactar al doctor, tengo 3 personas preguntando dónde ve el doctor. El Perfecto. doctor tiene varias locaciones, varias ubicaciones, pero pueden contactarle a su teléfono de consulta que está publicado en el directorio médico de la página web de la SPOC, www.spocpanamá.org. Van al directorio médico, van a conseguir la foto del doctor. Al hacer clic en la imagen van a ver todos sus datos de contacto, sin contactarlos a través de nosotros. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, y a Gracias. todos los que todavía están conectados, pues seguir las redes sociales y esperar al próximo 2 de abril con un nuevo webinar con Apple. Feliz noche. Buenas noches.